Buenas, a continuación vamos a realizar una entrevista a la doctora Mariela Caputo sobre la felicidad en las adicciones. Y yo soy Morena Castets, estoy con Ornella Gianevetti, Hola. Paloma Escola y Martina Rinaldi. Buenas. Somos alumnas del Instituto Álvarez Condarco de sexto año Economía y estamos realizando este trabajo en proyectos organizacionales. Y mencionado anteriormente, estamos con la doctora Mariela Caputo. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y antes de empezar, queríamos saber si podrías presentarte, decir dónde estudiaste, a qué te dedicas, dónde trabajas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista, primero a ustedes, por darme esta oportunidad. Eh, ¿Qué estudié? Bueno, primero estudié profesorado de nivel inicial, fue mi primera carrera. Después estudié la licenciatura en psicopedagogía. Después hice un máster en neuropsicología clínica. Y el año pasado me recibí de doctora de la Facultad de Medicina, de la UBA, pero bueno, es un doctorado en neurociencias, más que nada, porque yo no soy médica y a lo que me dedico es a la investigación en neurociencias cognitivas y educación. También soy escritora de algunos libros de educación, de neurociencias, y me dedico a los videojuegos. Ahora queríamos preguntarte de todo tu trabajo, de nuestro tema sobre la felicidad en las adicciones, ¿cómo se relacionaría en tu trabajo? Y yo trabajo con nivel inicial, pero cuando hablamos de adicciones, ¿no? ¿Me dijiste? No te escuché bien, sí. En general es más para los chicos más grandes, para los chicos que están en secundaria y en mi ámbito, que es la educación, se trabaja mucho desde la prevención, de lo que es bueno, que los chicos puedan conocer y tengan información, que las familias también tengan información, entonces se trabaja desde la prevención porque, bueno, es- por suerte no es algo tan frecuente en mi colegio, por lo menos lo que se sabe, pero sí se trabaja de esa manera, dando charlas, se trae algún especialista. Bueno, después en el ámbito terapéutico, que también trabajo en esa línea, alguna vez me pude haber encontrado con alguna situación en la que tuve que acompañar a una familia bueno, orientarlo para trabajar el tema de la adicción con algún paciente más grande, generalmente grandes, como ustedes o más grandes. Yo voy a empezar con unas preguntas que están relacionadas a la influencia de las adicciones en la percepción de la felicidad. ¿Qué tipo de cosas suelen dar sensaciones de bienestar rápido en la vida cotidiana de una persona común? ¿No? Con las adicciones, o sea, en cualquier cosa. Y en Claro, cualquier cosa general, que le cause adicción a una persona común, pero no bueno, adicciones onda heavy. bueno, en realidad para que cualquier situación en la que la persona busque un estado de felicidad de manera rápida, ¿sí? Que no llegue a ser una adicción, es lo cotidiano que uno busca. Por ahí en el caso de la tecnología, es el acceso rápido a un video, algo que me guste, alguna un videojuego, algo que me produzca un placer inmediato y también lo que se busca, sí, como placer inmediato, que quizás es más que felicidad, es placer, ¿sí? Que es diferente, quizás ahora podemos definir esa diferencia. Se confunde muchas veces el estado de felicidad con el estado de placer inmediato que busca la persona para quizás calmar alguna ansiedad o necesidad que tiene en ese momento y que lo busca con la comida, con la tecnología bueno, las drogas, que eso es algo, o el alcohol, ¿sí? Que eso es lo que puede llegar a terminar en un estado de adicción, porque la persona empieza a crear una necesidad constante de llegar a ese estado, porque busca esa necesidad de placer. O sea, todas las personas en lo cotidiano buscamos ese ratito de calmar esa necesidad de placer bueno, hay también todo lo que tenga que ver con la sexualidad bueno, los vínculos. Eso es rápido, es algo rápido que se busca en lo cotidiano y todos lo hacemos, ¿sí? El tema es cuando se convierte en algo que no podés manejar, cuando sale de tu zona de control y se termina convirtiendo en algo que no podés manejar, ahí es donde se convierte en una adicción, ¿sí? La adicción es eso, es no poder salir de ese circuito, no poder elegir cuándo, como que no se puede cortar. Por eso se termina llamando adicción, ¿sí? Porque a nivel neurobiológico el cerebro constantemente lo necesita, no podés parar, ¿sí? No lo podés regular. Ahí se convierte en una adicción. Pero no es felicidad, es búsqueda de placer. Bueno, la siguiente pregunta es,
¿Cómo suele definir la felicidad en términos generales? ¿Qué características tendría una felicidad que se considera verdadera o duradera? Ah, qué linda pregunta. Bueno, la felicidad verdadera y duradera, ¿quién lo sabe, no? Pero generalmente la felicidad es un estado al que uno busca llegar, ¿sí? Tiene que ver con el cumplimiento de objetivos, con el cumplimiento de los proyectos. Está muy asociado en las personas, ya les digo, que no tienen adicciones. Acá hablamos de una persona común y corriente que no está con una situación de adicción y que en la vida busca cumplir metas y objetivos que desde la mirada neurocientífica es la aplicación de estas capacidades que tenemos de organizar, de planificar, de fijar una meta, que es las que utilizamos unas funciones que se llaman funciones ejecutivas, ¿sí? Cuando somos muy chiquitos no tenemos esa habilidad desarrollada, la desarrollamos más o menos a la edad que tienen ustedes, por suerte, ya están preparados para el mundo real, que sería salir de la secundaria, empezar a buscar un trabajo, ir a una carrera universitaria, bueno, todo lo que el día de mañana tener una familia, comprarse una casa, bueno, todos los proyectos, tener un emprendimiento. La felicidad tiene que ver con cumplir metas y objetivos. A veces es esto, ¿no? Dicen que los estados de felicidad son transitorios, pero transitorios porque llegar al estado de felicidad pura, única, es muy cortito, es como un instante. Pero en realidad, si lo miramos del lado de cumplimiento de metas, sí dura mucho tiempo. Cuando ustedes terminen la secundaria y reciban ese título en la mano, que se los entreguen, y después eso va a seguir, porque es un estado de logro, o sea, lograron terminar un ciclo, ¿sí? Ahí es donde la persona siente la felicidad constante. El placer y la felicidad tienen esa diferencia. El placer es ese momento que parece ser felicidad, pero es ese momento, ese instante, donde logré algo hoy, como me fue bien en el examen, ¿sí? El placer me da mucha dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor, que le dicen el neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Pero tiene que ver con ese, incluso, ¿vieron cuando están por recibir algo? Que sabes que lo vas a recibir, no sé, el día de tu cumpleaños, o este día de el gran logro, voy a recibir el diploma, bueno, el día que tengan su primer trabajo, van a ver cómo la sensación del logro está por llegar. Bueno, ahí se empieza a segregar en el cerebro dopamina, que es este neurotransmisor que me da placer, que es el mismo neurotransmisor que siento cuando me voy a comer ese chocolate que más me gusta, cuando le voy a dar el beso a ese chico que me gusta, ¿sí? Como que sé que va a llegar ese momento y ahí, bueno, lo disfruto. Pero el estado de felicidad es más prolongado, porque es esto, ahora ya tengo el título, ya me recibí, logré esta meta, ¿sí? ¿Se entiende un poquito esa diferencia? ¿Mm? Genial. Bueno, la siguiente es, ¿se puede afirmar que las adicciones reemplazan la búsqueda de una felicidad real por estímulos externos y temporales, dificultando el desarrollo personal? ¿Por qué? Bueno, en realidad no se puede asegurar algo porque no es real, o sea, es una búsqueda de felicidad ficticia. La persona busca en el refugio de una adicción algo que cree que es felicidad, pero no es real, porque está condicionada, por ejemplo, en el caso de las drogas o del alcohol, está condicionada por algo químico, ¿sí? Entonces no es real. Es algo, vuelve a ser transitorio, porque la persona cuando termina el efecto se vuelve a deprimir, vuelve a sentir la necesidad, vuelve a sentir un estado de ansiedad, entonces no es una felicidad duradera, es una felicidad ficticia. Entonces la persona cree que sí, pero no es real. Entonces lo que hay que hacer es acompañarla en un espacio terapéutico para que pueda salir de ese círculo irreal. ¿Mm? Y peligroso, sin duda, perdón. ¿Pensás que una persona puede llegar a creer que solo puede sentirse bien a través de cosas externas? Y sí, sí, puede pasar, sí. Y por eso entran en ese circuito y a veces no pueden salir, lamentablemente. A veces algunos piden ayuda y logran salir, pero por eso lo buscan, porque piensan que esa es la solución. Lamentablemente, porque están comprometidos con ese circuito en el que están metidos y bueno, es la solución que encontraron, lamentablemente. Por ahí están con algún problema familiar o con algún problema de salud mental o con algún problema de vínculos, vaya a saber qué cosa pudo haber provocado el ingreso a esa necesidad, ¿sí? Bien. Mi próxima pregunta es, ¿qué efecto podría la adicción en su bienestar a largo plazo o en su desarrollo personal? No hay ningún efecto positivo, no hay bienestar en la persona que entra en adicción, no hay bienestar porque hay deterioro físico, cognitivo y socioemocional. Tiene tres áreas que afectan, ¿sí? De hecho, algunas personas entran hasta en circuitos de delincuencia porque empiezan a tener dificultad en el control de los impulsos porque necesitan más, incluso dinero para poder comprar drogas o alcohol y terminan cometiendo delitos. O sea que la persona se sale de lo que son reglas sociales, pero las drogas, el alcohol produce muchos efectos
físicos, ¿sí? Puede hasta tener enfermedades crónicas y mortales, y a su vez, lo que hace el alcohol, y lo mismo la droga, te saca de tu control, o sea, no te permite tener autocontrol. Entonces cometés a veces acciones que no podés controlar, ya sea con vos mismo como con otra persona, ¿sí? Entonces es un riesgo de vida, ¿m? Para vos y para los otros. Y a su vez las drogas traen, bueno, el alcohol también, el alcohol puede llegar a traer alucinaciones, ¿sí? Eh, y depresión también, porque cuando no lo tengo, la abstinencia me puede producir situaciones de depresión o esa abstinencia me pone hasta un estado de violencia. Y la droga hace deterioro cognitivo, o sea, la persona termina de pasar por ese periodo aún saliendo y muchas veces tiene trastornos psiquiátricos y neurocognitivos. O sea, empiezan a tener problemas de déficit de atención, le baja la capacidad en la memoria, ¿sí? Estas funciones ejecutivas que les contaba, que están en la corteza prefrontal, que nos ayudan a resolver la toma de decisiones, los proyectos, todo eso empieza a deteriorarse, empieza a funcionar mal. Y a veces quedan secuelas para toda la vida. ¿Mm? La siguiente es, ¿qué consecuencias puede tener en alguien vivir buscando alivios rápidos en lugar de trabajar en lo que realmente le pasa? ¿Qué consecuencias? Y estas que yo les estoy diciendo, las mismas. Por ejemplo, yo tengo un paciente eh, grande que tuve una evaluación, incluso no es de acá, es de España, que le hice una evaluación neurocognitiva, un señor grande, que es más grande que yo, para que se hagan una idea, tendría 56 años más o menos, y a lo largo de su vida, ¿sí? Desde adolescente hasta hoy, que es un señor grande, tuvo pasajes por distintos tipos de adicciones. Eh, por X motivo, porque lo necesitó en su momento, porque hubo alguna situación en la que disparó esa necesidad y tuvo toda una primera etapa que eran drogas, o sea, toda la etapa como de los 20 a los 30 eran drogas. Después pudo salir, aparentemente, de esa etapa de drogas hacia lo que es consumo de drogas, empezó todo lo que es una adicción a la comida, entonces se volvió hiperobeso y se tuvo que operar, se tuvo que hacer una cirugía bariátrica porque había aumentado un peso descomunal por su salud, entonces entró en ese periodo. Cuando baja de peso, ahora tiene una adicción al alcohol. Entonces, eh, como que constantemente es una persona con esa necesidad de estar atado a algún consumo de algo. Lamentablemente, igual, nada, tiene una vida, trabaja, todo, pero su consecuencia bueno, tiene que estar con medicación psiquiátrica porque es muy depresivo. Cuando yo le hice la evaluación neurocognitiva, tiene problemas de atención, problemas de control de los impulsos. Eso es algo que tiene, ¿sí? Le afecta en su desempeño de la vida cotidiana, le trae problemas, ¿sí? La última es, ¿de qué manera ese bienestar inmediato podría frenar la construcción de una felicidad más estable o profunda? Con respecto a las adicciones, Sí. no, ni nada, no hay nada que avale que eso sea bueno, no hay nada. Así que no te podría dar una opinión en la que avalo que la felicidad inmediata se va a concretar a través del consumo de una droga. No, no hay nada positivo, ni siquiera tampoco el consumo de tabaco, ¿sí? No tiene consecuencias positivas para la vida de nadie. Es una mala decisión, y si no se puede, la persona que ya cometió esa posibilidad de entrar en ese circuito, lo que tiene que hacer es pedir ayuda porque es la única forma de salir y que la familia, los amigos, los que detecten que esté pasando eso, lo ayuden, ¿sí? Incluso el que dice que no quiere ser ayudado, quiere ser ayudado, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es establecer esa posibilidad que tiene que ser obviamente, con médicos, con terapeutas, con especialistas en adicciones, y bueno, y las personas salen, sí, 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 todo el entorno los ayuda, salen. A veces solos es difícil, pero hay personas que lo han hecho también, ¿sí? Así que nunca voy a avalar que eso sea bueno para la felicidad. Hay otra forma de tener felicidad que es con esto, teniendo proyectos, teniendo vida social, teniendo vida familiar, pensando en que hay siempre, que de lo peor que te puede pasar, que es una situación de dificultades en la salud, pérdida de familiares, o esas son las cosas por ahí malas que te pueden pasar en la vida. eh, Nada de eso amerita que la droga va a ser una solución, porque va siempre a empeorar las cosas, ¿sí? Aunque estés en la peor situación de tu vida, que estés mal, que estés angustiado, que estés pasando por una situación de duelo, de tristeza, de enfermedad, pérdida, lo que sea, aún así la droga no es la solución, ¿sí? Porque no trae nunca consecuencias positivas, no hay ninguna consecuencia positiva. Entonces no tiene sentido usarla como recurso para la felicidad, ¿sí? Hola, con Hola. el tema que sería, buscamos la felicidad en cosas que nos dañan, aunque no sepamos que es real. Mi primer pregunta es más o menos, ¿qué cree, que si crees que, que buscar placer en lo que nos daña puede ser una forma de evitar lo que sentimos?
Sí, es muy probable que sea así, que a veces cuando buscan refugio en las adicciones es porque están teniendo algún problema que no pudieron resolver, o porque están con algún proceso de angustia o de depresión, y bueno, buscan ese refugio en las drogas, lamentablemente sí. Ok. Bueno, después tengo el por qué pensás que a veces elegimos lo que nos da alivio rápido en vez de buscar soluciones más profundas. Y porque es lo más fácil, es el camino rápido, justamente como decís vos, es lo más fácil, es lo que es inmediato, y a veces tiene que ver con esto, con no afrontar el problema desde entrada y buscar la solución rápida, y una vez que entras, una solución equivocada, y una vez que entras, no podés salir, porque eso es lo que pasa, por eso se convierte en la adicción, cuando vos no lo podés manejar. Cuando vos lo podés manejar, que vos decís, bueno, hay personas que salen y toman un vaso de, no sé, de cerveza, o salen a tomar algo con su familia, su pareja o sus amigos y dice, bueno, hoy tomo un vaso de cerveza o un vaso de champán, una copa de champán, no pasa nada porque es algo social. Pero cuando eso empieza a pasar, a pasar y no logran regularse y no pueden frenar y terminan perdiendo el estado de conciencia, que ese es el gran problema, que siempre, sobre todo con los adolescentes que no pueden, por ahí todavía no tienen la experiencia que es o que significa el poner ese límite, ustedes tienen que aprenderlo de entrada. Ese límite tiene que estar de entrada, sabiendo que pasa eso. El gran problema es la pérdida de conciencia. ¿Saben lo que es la pérdida de conciencia? La pérdida de conciencia es no poder eh, controlar lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo que me pasa en este momento. ¿Qué decisión voy a tomar si no lo puedo controlar? Entonces puedo tener riesgo de vida, ¿sí? Y ese es el gran alerta que tienen que tener si están hablando con otros adolescentes en esta campaña o en este trabajo, es lo que tienen que entender. El salto al riesgo de vida es inmediato, ¿sí? Pero Claro, bueno, sí, pero pasa. sí. Bueno, después, ¿de qué formas pensás que algo que da rápido, placer rápido, como una adicción, puede hacernos creer que estamos bien cuando en realidad estamos evitando algo más profundo? Y sí, es lo mismo, es esto mismo, ¿no? Que es buscar una solución, un camino inadecuado a un problema que debo afrontar, y si no lo puedo afrontar, no tengo los recursos o no siento la seguridad para afrontarlo porque estoy desesperado, porque estoy en un estado que no puedo sola, tengo que pedir ayuda. Y la ayuda tiene que ser con una persona, un otro, un familiar, un amigo, un profesor, un preceptor, ¿sí? En general es alguien que no está pasando por la misma situación y puede comprender que algo me está pasando. Entonces, siempre es pedir ayuda, no en internet, ¿sí? Es en una persona real. A veces no tengo el acceso a un médico, a un psicólogo, pero puedo pedir ayuda a mi familia y ellos me van a ayudar, o sea, te digo, profesores, directores que nos puedan ayudar a salir de esa angustia que tenemos. Pero seguro que el recurso no es efectivo que sea el de la droga, porque entro en una situación peor, ¿sí? ¿Y qué crees que pasa cuando esa falsa felicidad se vuelve parte del día a día, de la cotidianidad? Y pasa esto, que en realidad termino no teniendo una felicidad real, es una felicidad irreal, y empiezo a sufrir, porque cuando entras en ese circuito de adicción, te das cuenta, en algún momento tenés una situación o un estado de lucidez o de, bueno, que quizás no estás en el estado de inconsciencia y empezás a sufrir, porque te das cuenta que no puedes salir y que no puedes vivir sin eso, y si no puedes vivir, necesitas, bueno, más recursos para conseguirlo, y sabés que que te puedes enfermar, sabés que es un problema, pero no puedes salir, entonces empezás a angustiarte. Y la angustia, bueno, produce también problemas. ¿Mm? Claro. Bueno, ¿por qué pensás que a veces preferimos una felicidad que duele antes que enfrentarnos a lo que nos pasa de verdad? Que la felicidad no duele, chicas, no es verdad eso. No hay felicidad que duela, si no, no sería felicidad. Es lo mismo, es estado o un estado irreal de felicidad. No hay felicidad que duele, si no, no sería felicidad. La felicidad es un estado de bienestar, ¿sí? Entonces, no hay forma de que sea doloroso, tiene que ser algo bueno, algo lindo, agradable. Por eso les digo que no es felicidad, el estar en una situación de adicción no es felicidad, no es búsqueda de felicidad, es un placer inmediato, instantáneo, que resuelve, entre comillas, algo que me está pasando, pero que no es un estado de felicidad. ¿Crees que alguien puede sentirse realmente feliz si siempre depende de algo que está fuera de sí mismo? No, O sea, creo no que no. solamente adicción. Creo que no, porque en algún punto, salvo que tengas alguna dificultad mental o cognitiva, que tengas quizás un retraso mental o cognitivo muy, muy importante, si vos tenés un estado de conciencia
normal y podés entender que eso no es lo bueno para vos, no creo que sea un estado de felicidad lo que sientas. Vas a sentir lo mismo, vas a sentir frustración porque es la única forma de resolver tu problema. Y te hablo de cualquier cosa, no te hablo solamente de las sustancias, te hablo de comida, te hablo de un montón de cosas. Bueno, mi tema va sobre aprender a distinguir entre una felicidad auténtica y una vacía. Mi primera pregunta es, ¿qué tan difícil es para una persona en una adicción aceptar que lo que siente como una felicidad en realidad puede estar tapando un dolor? Y eso va a depender de cada persona y de cómo lo procese en un espacio terapéutico. Cuando, cuando entra en el proceso terapéutico y empiece a analizar por qué llegó a ese camino, por qué entró en ese camino, bueno, y esa necesidad de llegar a utilizar ese recurso para supuestamente tapar un dolor, empiezan a sentir esa diferenciación de la consecuencia de la decisión, ¿no? O quizás es, bueno, tomar conciencia de los errores, a veces duele mucho, pero todo eso surge en el proceso terapéutico y a muchas personas logran salir, por suerte, ¿no? Ok. ¿Qué diferencia suele haber entre una felicidad auténtica y una que solo lo parece en personas con adicciones? Y la persona que tiene una felicidad auténtica es esa persona que va disfrutando de esos procesos, de sus proyectos y los va validando y va sintiendo orgullo si trabaja en equipo, de su equipo, va mostrando esos logros que va haciendo, no mostrando en redes sociales, sino mostrando al mundo, ¿no? Lo que va haciendo y se nota que es una felicidad auténtica. La otra es una felicidad que no es real. Incluso hay gente que cambia de personalidad cuando está, por ejemplo, hay personas muy tímidas que quizás cuando están alcoholizados se desinhiben, y eso no es real, no es su personalidad real. O cuando están con drogas se desinhiben, están mucho más sueltos, se animan a decir cosas que no se animaban si están en estado de sobriedad, y entonces eso no es auténtico, eso es irreal, vuelve a ser irreal. ¿Y qué herramientas suelen ayudar, tipo, a diferenciar entre lo que nos hace bien de verdad y lo que solo parece hacerlo? ¿En qué sentido? ¿En la elección de lo que nos hace bien de verdad, decís? Claro, en la adicción, o sea, ¿qué nos En la- ayudaría tipo, a diferenciar en lo que está bien y en lo que no? eh, y en realidad, lamentablemente creo que las consecuencias. Muchas veces pasa que no se dan cuenta de las consecuencias hasta que no les pasa, ¿viste? Que quizás tienen algún accidente o tienen alguna pérdida. A veces pierden a los amigos, a veces, no sé, tienen alguna situación que los hace perder algo y ahí a veces no, ¿viste? Pierden la novia, pierden un trabajo, o van presos, o terminan internados. O sea, lamentablemente a veces son consecuencias negativas. Pero bueno, algunas personas no, se dan cuenta antes porque la familia se lo dice, porque piden ayuda, porque X y logran salir. Que cómo influye el hábito de evadir el dolor, de sentirse mal emocionalmente, cómo es que eso te lleva a la adicción y a llevar una adicción falsa. Y bueno, y es que es el recurso inmediato. Me siento mal, me siento infeliz, estoy frustrado y busco el refugio rápido, que es lo que me da bienestar inmediato. En el caso de las drogas, bueno, son rapidísimas, rapidísimo el bienestar. Alguna vez lo probaron, sintieron que se resolvió fácil, salieron de ese estado de infelicidad y siguen, porque saben que es el recurso que los ayuda a salir inmediatamente de ese problema. Pero vuelvo a repetir, las consecuencias son muy, muy, muy graves. Entonces es muy riesgoso tomar ese recurso como efectivo. No es efectivo. O sea, para que sea efectivo algo, tiene que ser algo a largo plazo. Eso es lo que determina la felicidad. Si es algo inmediato, no, y encima trae consecuencias negativas, no es efectivo. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza para que se confunda el alivio con la felicidad? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza? Eh, y no sé, nunca llegué a un estado de adicción como para decirte qué es lo que pasa en la cabeza. Lo que entiendo es que es frustración, dolor, una necesidad, un estado de ansiedad que la ansiedad es un estado de preocupación, de angustia, que produce a la persona, la pone en un estado de inestabilidad muy grande y te agarra una desesperación por resolver el problema. El resolver el problema que hace que yo me quede tranquila, me calme. La droga hace que tu cerebro pierda el control. Entonces, estas drogas que afectan sobre el sistema nervioso, sobre el control de los impulsos, sobre el área de la felicidad, que es el sistema del cerebro que se llama sistema límbico, hacen que no tenga control. O sea, es químico el control que sucede en el cerebro. Entonces perdemos el control.
Sí, último. Las Bueno, últimas preguntas están relacionadas con la recuperación y la redefinición de la felicidad. sí. La siguiente pregunta ¿es posible desprenderse completamente de la adicción y volver a sentir una felicidad auténtica? Sí, claro, hay mucha gente que ha salido y vuelve a su vida normal y logra tener proyectos y familia y trabajo y crecimiento. Sí, sí, claro que se puede. Mucha gente ha podido. No, no, no es que una vez que entraste en la droga te has perdido. Si entraste y tuviste la mala situación de entrar, o lo mismo con el alcohol, hay gente que se ha recuperado del alcohol y nunca más volvió a tomar. Así que sí se puede, claro que se puede. Ok. Bueno, dentro del proceso de recuperación, ¿de qué forma la persona vuelve a ser consciente de su verdadera felicidad? Y entiendo que una vez que si logra sacar de su cuerpo todo lo que es la sustancia química que lo invade y pueda sostener la abstinencia de una manera que no lo perjudique emocionalmente, por eso existen los espacios de recuperación, ya sea los grupos terapéuticos o también los famosos centros de rehabilitación, ¿sí? Entonces, en esos centros de rehabilitación van recuperándose hasta que llega un punto en el que pueden empezar a tener un manejo de la situación autónomamente y ahí empiezan a vivir una vida normal. Claro. Yo te pregunto, ¿qué papel cumple la autosuperación en el redescubrimiento de este sentimiento? Y sí, eso sí es un estado de felicidad, llegar a la autosuperación. Creo que ahí sí una persona que logre autosuperar este problema, sobrellevar este problema, va a sentir felicidad. Así que creo que está buenísimo justo esta pregunta para lo que ustedes están investigando, que es la felicidad. Justamente, lograr salir de esto es un estado de felicidad. Debería ser un estado de felicidad, entiendo, ¿no? Es un gran logro. ¿Y cómo se podría definir la felicidad para alguien que supera una adicción? Y bueno, esto, ¿no? Es haber llegado a la meta, haber logrado el objetivo de salir de esta dificultad y de poder reinsertarte en la vida. Ese estado de placer se convierte en felicidad. Ese estado, esa búsqueda es una meta, lo mismo. Es lo mismo que cualquier otra meta que se pongan en la vida, es lograr salir de esa situación difícil. Así que sí, creo que es maravilloso que pueda suceder. Y ahora sí, la última. ¿Crees que haber vivido una adicción transforma para siempre el significado de la felicidad? Y yo creo que debe ser en la vida de una persona una situación que lo va a marcar de por vida, por lo menos como enseñanza. Muchas personas, viste, que después que pasan por situaciones así, o alcohólicos anónimos, después ayudan a otras personas, terminan siendo los que ayudan a rehabilitar a otras personas. Suele suceder que como los coaches o las personas que trabajan con los centros de rehabilitación, muchas veces han sido, ¿sí? Alcohólicos rehabilitados, y eso hace que después eh, su situación de vida la trasladen para ayudar a otros. O sea que sí, claro que les cambia la vida, sin duda, ¿sí? Bueno, Las te marca. agradecemos por De nada. gracias, Perdón las muchas gracias. interrupciones. Es la No, hora de la no, familia, tranqui. ¿viste? Te agradecemos mucho por darnos este espacio y todo esto. La verdad que nos ayudaste mucho.